Bona vesprada, un placer estar aquí. La verdad es que vives y vivimos con una velocidad de vértigo y no quería dejar pasar este momento. Llevo muchos años haciendo esto, he estado en muchos sitios del mundo dando conferencias. Os juro que estoy gratamente impresionado lo que está pasando aquí hoy. Yo creo que ¿no? La imagen que uno tiene lamentablemente de Castellón es el maldito aeropuerto ese que hicisteis en algún momento, ¿no? Pero, como ha dicho Concha... Como ha dicho Concha, que Castellón y la Val d'Uixó han caducado. Yo creo que aquí hay 19 héroes del instituto que han organizado esto y 1000 héroes anónimos que estáis ahí. De verdad, enhorabuena. Yo creo que esto es un momento histórico y os merecéis un aplauso muy fuerte, ¿eh? Bueno, no solo la organización, que es impactante, yo creo que los contenidos han sido fantásticos. Yo voy a tratar 3 temas irrelevantes, que es cómo resolvemos la pobreza, el desempleo y la deuda, ¿no? Es unas pequeñas cicatrices que ha dejado la crisis. Lo hacemos aquí, acaba de salir un estudio del Centro de Investigaciones Científicas que dice que estamos en el epicentro de una de las ciudades más afectadas por la crisis, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es oportuno hablar de esto. Evidentemente, queda claro después de esta crisis que los economistas no tenemos vacunas para las crisis, por lo tanto se producen y se van a seguir produciendo. Yo voy a hablar de esta tipología de crisis. Siempre ha habido crisis, la del 92 fue muy fuerte, la de los 70 fue más fuerte, esta es todavía más fuerte, mucho más intensa y más duradera, ¿no? La sensación, estamos también en Europa, hemos visto una actuación fantástica de Eurícide. Europa también era una ninfa que fue raptada por Zeus en una isla llamada Creta. La tentación en este tipo de crisis es irnos a la mitología, ¿no? Y pensar que los de Val d'Uixó somos un desastre, autofustigar, ¿no? Los españoles no valemos para nada, Castellón ha caducado. Bueno, pues no, ¿eh? Cuando miras la historia y haces un poco un análisis científico y de realidad, lo que ves es que desde que hay más o menos, ¿no? Ciudades-estado y economía moderna, en la primera unión fiscal y política, que fue también en Grecia, y volvemos otra vez al ciclo de Grecia, que estamos ahora liados con los griegos ayer, en la ciudad de la unión fiscal de las polis hubo un impago de deuda, 6 siglos antes de Jesucristo. Por lo tanto, esto va intrínseco al sistema capitalista y va intrínseco a la economía de mercado, ¿no? Hay algunos que han hecho experimentos con otro tipo de economías, como las planificadas y las comunistas, no han salido bien porque las crisis, ¿no? Son menos intensas, pero perdurables de por vida, ¿no? Son perennes. Por lo tanto, parece que el comunismo no es la solución, ¿no? Los griegos han hecho un pequeño experimento, les ha durado un mes, como los yogures, ¿no? Y han vuelto, ¿no? Hoy escuchabas al señor Varoufakis y parecía ya, ¿no? Un ministro normal de un sitio normal, o sea que parece que todo entra dentro del carril, pero sí es verdad que es una tipología de crisis muy dura, ¿no? Que genera pues estas cicatrices. Hay un pequeño relato, como hemos visto tantos gente hablando de las palabras, ¿no? Evidentemente nos gustan las palabras y necesitamos los relatos, somos humanos y animales. Hay un economista de principios del siglo XX, un economista americano llamado Irving Fisher, otro héroe anónimo, ninguno de vosotros le conoceréis seguramente, o muchos no le conoceréis. Este hombre se inventó el IPC, ¿no? Todos veis el IPC este que calcula el INE todos los meses, que renováis los alquileres, pues se lo inventó un economista matemático. Había un conflicto entre trabajadores y empresarios, no sabían cómo negociar los salarios y dijeron, bueno, pues si hago una cesta de la compra y mido su evolución y más o menos, ¿no? Veo lo que necesita un trabajador normal para cubrir esas necesidades y no perder capacidad y calidad de vida, pues, ¿no? Pues inventó el IPC. Es un índice absurdo que calculamos los economistas porque no representa a nadie, porque claro, hay 46 millones de habitantes en España y 30 y tantos mil en la Val d'Uixó y solo calculamos un índice, ¿no? Entonces la gente dice, es que a mí no me representa. Hombre, es que si te toca el índice, te ha tocado el euromillón, ¿no? Pero bueno...
hacemos un índice en media y más o menos con eso tenemos cierta capacidad de negociar determinadas cosas. Bueno, pues este mismo hombre tenía una empresa de asesoramiento de inversiones propia, hacía unas newsletters, unos informes semanales y tuvo el mérito de 3 días antes del crash de Wall Street en 1929, que fue otra de estas graves depresiones, escribió un informe donde dijo que la bolsa de Nueva York estaba bien valorada por fundamentales. Había cogido las compañías, había mirado los beneficios de las compañías y dijo que la bolsa estaba bien, ¿no? En el siguiente año la bolsa de Nueva York cayó un 35%, ¿no? Entonces, el hombre, como era un hombre de convicciones fuertes, ¿no?, metió todo su patrimonio personal y todo el de su familia política, que era una familia muy adinerada de Pensilvania, en bolsa, porque si estaba bien valorada, con un 35% de caída estaba muy barata, ¿no? Bueno, a los 2 años siguientes la bolsa cayó otro 70%, ¿no? Se arruinó a toda su familia política, me queda investigar a ver si se divorció o mantuvo el matrimonio, ¿no? Y después de ese experimento, en 1933 escribe un artículo en una revista muy prestigiosa, académica, econométrica, donde dice: me equivoqué. Esto no es una crisis normal. Él había investigado otras 2 crisis en los Estados Unidos de América antes de la Gran Depresión, en 1924 y en 1973, donde se habían producido las mismas depresiones que en el 29, y empezó a analizar una serie de características y hechos estilizados que se repetían en toda esta serie de crisis. A la gente de aquí, de Valdeusó y de Castellón, y a todos los españoles os sonarán familiar, ¿no? Este tipo de patologías vienen precedidas de un periodo de sobreendeudamiento, ¿no? Hay un periodo de euforia donde las familias, las empresas, bueno, en el caso de Valencia, los gobiernos también, no en general en toda España, porque es verdad que hay gobiernos que no están muy endeudados, pero en este sí, ¿no? Y los bancos pues pensaban que todo era permanente, que nada caducaba, que iba a ser, y hay un periodo de euforia que en algún momento pues, se para, ¿no? En el caso de esta crisis fueron las subprime, pero da igual, porque el hecho es que el vaso estaba lleno y en cualquier momento hay efecto de desbordamiento. En ese punto hay un mecanismo muy vulnerable en el sistema capitalista y economía de mercado que se llaman los bancos, ¿no?, que se ve muy afectado por esta crisis porque inmediatamente la gente empieza a impagar, los bancos se llenan de activos que no desean y que no pueden gestionar, eso limita su capacidad para dar crédito y en ese mecanismo, cuando ya colapsa el canal del crédito, pues las empresas no pueden financiar los proyectos de inversión y el sistema capitalista colapsa, ¿no? Por lo tanto, lo que es una crisis más o menos estacional, que en algún momento hay algunas variables, ¿no? Por ejemplo, bajar los tipos de interés, abarata el crédito, ¿no? Ahora ha bajado el petróleo también, y eso permite un rebote. En este tipo de crisis no. Lo que lleva detrás son las depresiones y si no lo cortas, pues las deflaciones, que es lo que estamos en muchos países en Europa, ¿no? Pero si comparas esta crisis con la del año 29, evidentemente no tenemos vacunas, pero sí tenemos mejores antibióticos que en el año 1929. Primero, hay mecanismos del colchón, como el seguro de paro, que no existía en 1929, que se instauró por el señor Roosevelt en 1936, fruto de la Gran Depresión, que permite un colchón, no te evita la infelicidad y la pobreza que genera esta crisis, pero sí tienes un colchón temporal. Hay otra serie de mecanismos que son, pues hemos aprendido a gestionar esto que es la política monetaria, ahora estamos viendo al Banco Central comprar deuda, ¿no? Todo este tipo de mecanismos pues permiten amortiguar. Y luego el mecanismo del Estado y de la política fiscal que hace que cuando las familias y las empresas se retiran porque se asustan, con razón, hay causas objetivas para tener miedo, el Estado entra, ¿no?, y toma posición para contrarrestar eso, ¿no? Es verdad que nosotros sí lo pudimos hacer en 2008, los griegos, por ejemplo, no, porque como ya se lo habían gastado antes, pues, ¿no? O sea, esto que el Estado puede actuar si tiene el margen y no habérselo gastado en las épocas de vacas gordas, ¿no? Si se lo ha gastado ya, pues no puede.
Todos esos mecanismos se pusieron en marcha a la vez en todos los países del mundo, desde China hasta Estados Unidos y Europa y las principales economías, y aunque ha sido una crisis muy dura, ¿no?, evidentemente ha sido menos dura que la Gran Depresión. Los que tengáis dudas podéis leer la novela de Steinbeck de Las uvas de la ira, o la película de John Ford, que es fantástica, y bueno, fantástica, es durísima, ¿no? En aquel momento, cuando tú perdías el trabajo, ibas directamente al paro y perdías la vivienda inmediatamente, porque no podías pagar, ¿no? Ahora hay otros mecanismos que han funcionado, ¿no? Lo que pasa es que en Estados Unidos y en otros países se han hecho una serie de políticas y se han dado una serie de antibióticos, y en Europa hemos dado menos antibióticos y los hemos retirado antes. Entonces, nosotros tenemos un problema, ¿no?, que todo empezó con Grecia, como, ¿no?, el propio proyecto europeo era una ninfa, ¿no? Pues Europa esto era una ninfa griega, pues ahora volvemos a Grecia, ¿no? Hay una pequeña crisis en Grecia que los griegos se les olvidó contabilizar nada, ¿no? 10 puntos de PIB de déficit público, que fue, ¿no?, un desliz, ¿no? Bueno, prácticamente en España serían 100.000 millones de euros, que se les olvidó anotarlo, ¿no? Tenían ahí las facturas, ¿no? Los valencianos tampoco vais mal. Sois la única comunidad autónoma europea, ¿no?, que está siendo investigada por ocultación fiscal por Eurostat después de Grecia, ¿no? Por lo tanto, no estáis muy para allá. Pero bueno, yo creo que no todos los valencianos vamos a ver los que han ocultado, porque, ¿no?, porque si no ya acabamos como el aeropuerto, yo que he empezado también, ¿no? Pero en ese momento hay un problema institucional en Europa. Europa es un proyecto muy complicado, es una confederación de estados, se está viendo que no tiene unos mecanismos de gobernanza fáciles, ¿no? Le echamos toda la culpa a los alemanes, que bueno, yo he sido el más crítico con Angela Merkel, o sea que no soy sospechoso, pero evidentemente que estamos viendo aquí cómo está volviendo el nacionalismo, ¿no? Y lo estamos viendo en Grecia. Da igual que venga la izquierda, la derecha, la extrema izquierda, la extrema derecha, ¿no? Todos los griegos son nacionalistas, ¿no? Porque los griegos dicen, porque yo lo valgo, ¿no? Entonces, es que los griegos estamos muy mal. Hombre, hay países en la Unión Europea que están peor que ellos. Por ejemplo, Bulgaria, Rumanía, Macedonia, que ellos no la quieren reconocer, ¿no?, porque son muy nacionalistas, porque dicen que Macedonia es griega, ¿no? ¿Cómo le ponen el nombre a otro que no está dentro de Grecia, ¿no? Y, o sea, que esto del nacionalismo, que está muy bien, es un sentimiento humano, ¿no? Aquí lo estamos viendo, es que hemos perdido la soberanía, ¿no? Entonces queremos recuperar la soberanía. Hay algunos aquí que lo están diciendo, entonces te cargas el proyecto europeo, ¿no? Entonces, ¿cómo combinas tendencia al nacionalismo en las crisis, que también pasó en la Gran Depresión y luego, ¿no?, vino una guerra, o sea que tampoco espero que repitamos esto, con un proyecto europeo de unión, no de unión fraternal, ¿no? Parece claro después de la crisis que esto no va a ser la teología del amor de San Agustín, o sea, ¿no?, ni vamos a ser los Estados Unidos de Europa, porque esto es otra cosa, ¿no? Pero, hombre, algún tipo de acuerdo entre todos tiene que haber, ¿no?, de mínimos para poder convivir y resolver una serie de problemas. Yo creo que la gestión de la crisis fue muy mala, se combina un problema institucional como este. Por ejemplo, no se podía salvar países en Europa porque no se había previsto, se tarda mucho en diseñar el mecanismo, ¿no? Y ahora que se diseña, pues estamos viendo al gobierno español diciendo que es que ¿cómo le vamos a condonar deuda nosotros a los griegos, ¿no? Que es que nosotros también tenemos problemas. Eso se llama nacionalismo también. Entonces, bueno, no sé si os lo he contado, pero vamos, yo creo que la mayoría de aquí, que sois gente sensata, sabéis que los griegos no pueden pagar, ¿no? Entonces, puedes poner como quieras, pero es que no van a pagar, ¿sabes? Entonces, haremos algún acuerdo, ¿no? Entonces, por lo menos que paguen lo máximo, ¿no? Y que hagan algún tipo de plan para poder crecer, ¿no? Pero algo tiene que salir de ellos. De momento no hay mucha vida inteligente allí, pero, ¿no?, pero vamos a suponer que en algún momento, ¿no?, harán un plan y luego en el otro lado tiene que haber algo de ayuda para apoyarles para salir, porque es que si no, no van a salir, ¿no? Entonces, toda esta serie de crisis ya se han estudiado, ¿no? Nosotros tenemos una ventaja desde el verano de 2013,
no se ha dicho explícitamente así, pero bueno, os lo digo yo, hay un reconocimiento de que la política económica en Europa fue equivocada, que la austeridad fue excesiva, que no sirvieron de nada esos ajustes brutales que nos metieron, ¿no? Había que hacer ajustes, evidentemente, pero que nos pasamos de medicación y que llevamos 2 años prácticamente sin reducir el déficit público, o muy poquito, ¿no? Eso, junto a una actuación del Banco Central Europeo, que algunos pedíamos desde 2008, pero bueno, ha llevado en 2013, nunca es tarde, ¿no? Si hubiera llegado antes no tendríamos tanto desempleo, pero bueno, vamos a cruzar los dedos ¿no? Y a mirar al futuro, como dice el lema del TED, ¿no? Porque si miramos al pasado estás todo el día de mala leche y no sales de la crisis, ¿no? Entonces, y con otro componente invitado, que es la bajada del petróleo, pues se confirma algo que los economistas que hemos estudiado el comportamiento de la economía española ya habíamos llegado a la conclusión, que esto es una economía muy agradecida. Esto era una economía muy pobre en los años 50, los que he visto mucha gente ¿no? que peina muchas canas y que se acordará y que vivió la posguerra y que vivió todo el periodo que fue durísimo de los años 40 y de los años 50, pues era una economía pobre o muy atrasada, ¿no? De repente ponemos un poquito de orden, dejamos que la economía de mercado funcione, que las empresas de la Val d'Usó empiecen a hacer sus decisiones individuales y que empiecen a exportar o a buscar negocio fuera de la Val d'Usó y nos convertimos en una economía desarrollada con muchos problemas, ¿no? Ahora, ¿no? La moda que ¿no? estamos obsesionados, yo creo que es un complejo de inferioridad. Ahora, ¿no? España sigue siendo como el bienvenido Mr. Marshall, pero en color. ¿No? Hemos avanzado un poquito, entonces estamos obsesionados con copiar modelos de fuera, ¿no? Entonces yo he dicho, hombre, si el IES de Honor y Gracia ¿no? funciona, si tienen una buena formación profesional, si consiguen colocar a los chicos y les enseñan los conocimientos básicos para competir en el mundo sin acritud, porque vamos a ir a copiar el modelo alemán, ¿no? Copiaremos el de Honor y Gracia, ¿no? O sea, si es que funciona, ¿no? Entonces, yo creo que España ¿no? ha llegado el momento y hay mucha gente joven aquí, me acaba de saludar, quería tirarse una foto conmigo, la candidata del Partido Socialista al Ayuntamiento. Yo creo que los jóvenes no tenemos ya complejos de inferioridad, ¿no? La gente que sale fuera compite con normalidad, hasta hemos aprendido inglés, que es una cosa ¿no? que te ayuda en este mundo global, y sabemos manejarnos en Internet, y ¿no? que la revolución digital también ayuda. Entonces, en ese entorno, yo creo que es el momento de que España tenga un proyecto propio de país y que vaya a Europa con un proyecto propio de país y de creación europea, ¿no? En vez de ir como ¿no? va Mariano Rajoy de secretario y de escribiente de la Merkel, ¿no? Pues que vayamos con ideas propias a defender allí de verdad un proyecto de país, pero un proyecto de país para mejorar Europa, no para ir allí y decir es que Europa me apalea, me destroza y todos los problemas, ¿no? Que es un poco el rollo griego ahora, que está muy bien, pero que no funciona, lo estamos viendo, ¿no? Es mejor ir con un proyecto constructivo. Ese proyecto tiene que tener 3 restricciones. Una, el muro de Berlín se cayó. Hay gente que no se ha enterado, ¿no? Muchos economistas no vimos la crisis, algunos todavía no han visto que el muro de Berlín cayó, 25 años después. Entonces, el comunismo no funciona. No funciona. Si en una crisis de esta magnitud te asustas y optas por el miedo y te metes en sistemas comunistas, ¿no? Te quedas en crisis de por vida hasta que acaba el comunismo. Por lo tanto, esa restricción la quitamos. 2, el capitalismo tampoco funciona, o sea que hay que hacer muchas más cosas que ahora veremos, ¿no? 2, hay una pequeña revolución digital, lo estamos viendo aquí, ¿no? Hemos visto a un niño en África, a una chica china que ha ido a Estados Unidos, que habla el inglés, ¿no? Antes de la imprenta de Gutenberg, ¿no? Leían muy pocos y escribían muy pocos, ¿no? Después de la imprenta escribíamos pocos y leían muchos. Ahora escriben muchos y leen muchos y estamos en la mayor revolución tecnológica de la historia de la humanidad, ¿no? Que se llama Internet, la digitalización, la capacidad que tiene esto de comunicarnos. Yo creo que es muy positivo, pero evidentemente te tienes que adaptar a ese mundo, ¿no? Y 3, después de un periodo pequeño de 200 años, los chinos y los indios han despertado, ¿no? Han estado en letargo y atrasados y en declive, y ahora de repente los asiáticos quieren competir, los chilenos quieren competir, los sudafricanos quieren competir y tienen derecho a competir. Entonces, yo creo que tenemos que
en ese entorno, ¿no?, crear un proyecto de país propio y en ese proyecto tiene que haber tres condiciones. Yo creo que los pilares básicos del futuro de este país son la educación y la educación. La estrategia que estamos cogiendo de los últimos 3 años desde la reforma laboral de yo te lo hago más barato es una estrategia perdedora en la globalización. Siempre hay alguien que te lo hace más barato. Entonces, la estrategia es Zara. Yo te lo hago mejor, te lo hago con más diseño, te lo hago con mejor servicio al cliente y más barato. Entonces, eres el líder mundial de retail en un mundo donde la industria textil y de calzado en Castellón ha sufrido tanto. O sea, que el éxito es el diseño, el capital humano y el talento, ¿no? Y ahí deberíamos apostar. Y luego, bueno, yo creo que estamos, y sobre todo aquí en Valencia, ¿no?, ahora todo esto que he dicho del BCE, de las primas de riesgo, de la política fiscal, del petróleo, nos pone viento de cola, ¿no? Ahora lo que necesitamos es alguien que ponga el avión a donde puede llegar, ¿no? Alguien que tenga visión de largo plazo, que genere ese liderazgo y esa empatía, que de verdad arrastre a la gente y que genere ilusión. Lo que estamos viendo es mucha fragmentación política y eso es un indicador de que no hay un liderazgo claro que avance. En ese mundo voy a poner un ejemplo que se llama Alejandro Magno, que era un griego, pero de los listos de su tiempo, que tenía un pequeño que le diferenciaba. Alejandro trataba de tú a todo su ejército. Tú, macedonio, hijo de tal macedonio. Iba el primero en la batalla y se ponía un casco rojo para ir y que todos le vieran. Ese es el tipo de liderazgo que tenemos. Tiene que ser alguien próximo, pero con capacidad de visión estratégica. Y cuando Alejandro iba a una batalla, iba a ganar. Iba sabiendo cómo se comportaba el enemigo, por dónde tenía las debilidades, por dónde les pedía atacar. Por lo tanto, yo os animo de verdad, ¿no? Felicidades de nuevo por esto y mucho ánimo, y cuando os bajen ánimo me llamáis otra vez y yo vengo aquí a subíroslo. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias.